Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí Estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Volcánica y Elegancia México, abastecedoras de recubrimientos naturales, porque somos de piedra. Fachadas, pisos y más. Transforma tus espacios con elegancia y durabilidad. En Volcánica y Elegancia México, entendemos que la belleza y la calidad de los materiales son fundamentales para crear ambientes únicos. Por eso, te ofrecemos una amplia gama de productos en piedra natural, ideales para embellecer tus espacios interiores y exteriores. Fabricación e instalación de cubiertas, muebles y lavabos. En Volcánica y Elegancia México, transformamos tus espacios con la belleza y resistencia de los mejores materiales. Ofrecemos una exquisita selección de granito, cuarzo, cuarcilla y neolith, junto con un servicio de fabricación e instalación de cubiertas. Desde las cubiertas de cocina hasta recepciones imponentes. Nuestros acabados aportan durabilidad y elegancia a cada rincón. Cocina autóctona. En Volcánica y Elegancia México te ofrecemos una exquisita colección de artículos de piedra natural diseñados para realizar tu cocina con autenticidad y estilo. Descubre nuestras piezas artesanales que combinan tradición y modernidad para transformar tu experiencia culinaria. Artículos y recuerdos para tus eventos. Haz de cada momento una ocasión inolvidable con nuestra colección única. Transforma tu hogar y eventos especiales con nuestra exquisita colección de artículos de mármol y ónix. Ofrecemos una amplia gama de productos finamente elaborados que añaden un toque de sofisticación y lujo a cualquier espacio. Además, ofrecemos una selección de recuerdos y detalles personalizados para tus eventos más especiales, incluyendo bodas, 15 años, primera comunión, confirmación, baby shower y cumpleaños. Personaliza tus recuerdos con la elegancia y sofisticación que solo el mármol y el ónix pueden brindar. Visita nuestra tienda en Carretera Puebla-Tehuacán, número 310, Colonia Azteca, o explora nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Elegancia México Recubrimientos Naturales. En TikTok como @elegancia.mxico. O contáctanos a los números 2212 54 61 58, 2223 07 35 32, 2216 64 81 93. Volcánica y Elegancia México, la combinación perfecta de belleza, calidad y funcionabilidad para transformar tus espacios en verdaderas obras de arte. Él camina entre sombras y estrellas, con la fuerza de un antiguo guardián. Es el eco que resuena en la arena, y en la noche su poder se dará. Amado por los suyos, temido en el combate. Cuando llega los cielos se abre, la tormenta arde en cada masa. Con la antorcha en mano ilumina. Es un ambiente, no se siente. Es la lluvia de poder que siente. Levanta su estandarte, saben que junto a él no...
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a su programa favorito de motos, el programa en donde si te amas, te apasionan y amas las motos, este es tu lugar. Y si no las conoces, no te has subido, pero tienes la cosquilla, este es tu lugar. Y si las odias, este es tu lugar. Aquí tenemos inclusión con todos. Justo ese es el tema del programa de hoy, así que por favor, bienvenidos. Absolutamente todos, aquí no se le hace el feo a nadie, a nadie. Entonces, ya saben, como cada jueves hablaremos de esto que nos apasiona, de motos. Como cada jueves nos reiremos un poco, nos enojaremos un poco, criticaremos a algunos, pero felicitaremos a otros. Y como cada jueves, pues tenemos un invitadazo especial que en un momento les voy a presentar. Pero antes de presentarlo, voy a dar un poquito de tiempo. Ya saben que cada jueves lo hacemos porque me escriben de todas partes del mundo. Todavía no comiences, me estoy conectando, estoy prendiendo la computadora, entonces les damos unos minutillos. Ya saben, por favor los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Igual, si les aparece de pronto alguna idea sobre alguna pregunta especial que quieran para nuestro invitado, la pueden hacer en cualquier momento. Yo iré eligiendo las mejores y las haremos al aire. A todos los que se van conectando y nos dejan un poquito de amor en las redes sociales, se los agradezco un montón. Ya tengo gente conectada de diferentes lugares de México, los que siempre son nuestros fans destacados, bienvenidos, ustedes ya saben quiénes son, desde Jalapa, desde Ciudad de México, desde Chihuahua, los queremos mucho. Tierra Blanca, también un abrazote hasta allá. Pues bien, ha llegado el momento de hablar de motos y como siempre que hablamos de motos, lo hacemos desde una perspectiva educativa, porque en este programa no todos son calaveras y arrancones. Atrás de la moto hay mucho más, arriba de la moto hay corazones, hay familias, hay profesionales, profesionistas y sobre todo hay gente deseando construir un mundo mejor y ese es el caso de nuestro invitadazo de hoy, que ya sé que no va a faltar el celoso por ahí que me diga, ay, ya ponle casa, pero la verdad es un amigo, hermano, compañere para el programa de hoy, porque el tema de hoy ya lo verán, pero es un gran amigo, es un motociclista con un corazón enorme, con una cultura enorme, un acervo en diferentes temas muy grande, es alguien con quien te puedes pasar horas platicando y como cada jueves tenemos la chelita para que la plática se prolongue. Entonces, por favor, les pido que ahí desde su casa le den un fuerte aplauso a mi gran amigo Edgar Campos, alias Bandera, conocido en el mundo del motociclismo como Bandera. Ya luego les contaré por qué. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Gracias, Mau. Pues igual, un gusto estar aquí contigo y con todos los que están conectando. Y bueno, grabación va a quedar ahí para cuando se quieran meter después a checarlo. Pero muy a gusto y gracias por la invitación. Ya tiene un rato que no nos veíamos, pero aquí estamos. No, y tiene un rato que te invitaba y tu agenda está llenísima, qué bárbaro. Les voy a platicar poco a poco y lo irán conociendo, pero Edgar, entre otras cosas, estás con el DIF, ¿no? Trabajando temas ahí, pues de inclusión y de discapacidad. Entonces, una agenda llenísima. Te ha tocado estar en eventos hasta presidenciales, una agenda que lograr un huequito pues fue bastante complicado. Sí, bueno, mi trabajo es cerca de la discapacidad. Y sí me ha tocado, he tenido la suerte de estar pues interpretando a presidentes de la República, ¿no? A gobernadores, presidentes municipales, que actualmente es mi trabajo, pero bueno, parte de... Cuando dice interpretando, les voy a explicar, Edgar es intérprete de lenguaje en señas. Él es, vamos a llamarlo de una manera, a lo mejor no es la correcta, pero para que nos quede más claro, es el traductor cuando hay eventos de gobierno o campañas o mensajes a nivel nacional. Te ha tocado estar haciendo esa traducción en tiempo real, ¿cierto? Sí, así es. En sí se llama lengua de señas Okay. y el término correcto es intérprete en lengua de señas mexicana. Y sí, en ocasiones somos varios intérpretes, desgraciadamente no somos tantos, pero sí he tenido la fortuna de ser intérprete a niveles federales, por ejemplo, o dentro de fiscalías, ¿no? De diversos eventos. Oye, qué chulada y qué tema tan importante, ¿no? Aunque no lo crean, yo llevaba ya semanas insistiéndole a Edgar que viniera con nosotros al programa,
porque siempre los que me conocen saben que este tema a mí me toca a nivel profundo, el tema de pues de la discriminación, de los grupos vulnerables, de la discapacidad. Y en el motociclismo, yo a ti tengo la fortuna de conocerte gracias a la moto, porque Edgar Rueda desde hace ya casi 10 años que estás enamorado de las motos. Y desde hace 9, tú y yo somos compañeros de ruta. Nos ha tocado de todo en la carretera, mojarnos, reírnos, enojarnos, de todo nos ha tocado, ya lo contaremos después. Es más risueño, ahorita lo ven un poco serio, se pone nervioso con las cámaras, ¿no? Y no es lo mismo tener junto al presidente de la República que tenerme a mí. Obviamente hoy está sudando. Entonces, Pero no hay ni un ventilador. sí, es que, véanlo, ya llegas a una edad que ya el calor está duro, ¿no? Oye, Edgar, el tema de hoy, fíjate que si bien no vamos a hablar tanto de motos, sí es un tema que está bien ligado al motociclismo y quiero que platiquemos también cómo impacta socialmente en esta convivencia diaria la discapacidad y cómo impacta para las personas con discapacidad o algún grupo vulnerable la discriminación en el motociclismo, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar de lleno al tema, platícame un poquito cómo empezó tu historia en el lenguaje de señas, que es tu especialidad. Ajá, bueno, la lengua de señas realmente no fue algo planeado, algo que, como la mayoría de los intérpretes, en este caso, pues les tocó aprenderlo, ¿no? Porque tiene un familiar o un amigo con sordera y pues no les quedó de otra, ¿no? En mi caso fue algo diferente. Yo creo que fue un llamado, ¿no? Porque a los 6 años de edad iba con mi papá de la mano, me acuerdo bien, y dos sordos comunicándose y le pregunté a mi papá, oye, ¿por qué se comunican con señas? Y me explicaba, bueno, son sordos, no tienen otra manera de comunicarse. Y desde ahí fue algo que a los 6, 7 años dije, pues yo voy a aprender eso algún día. Y mi papá, sí, ajá, seguro, ¿no? Y nunca, fue algo que nunca se me olvidó y lo busqué. Y desde ahí encontré muchas barreras en cuestión de quién me podría enseñar lengua de señas. Nunca encontré, al menos en Puebla, hasta que yo viajé a Villahermosa. Ahí aprendí con la comunidad sorda, pero ese fue el motivo real, no tenía un motivo en el cual forzosamente lo tenía que aprender. Ok, ¿cuánto tiempo tiene de eso? Ya tiene, vamos a hacer cuentas. ¿De todo? Aquí, No, la matemática. yo tenía 22 años cuando lo empecé, tiene 20 años, 25 años. Ya Tiene sabes. 25 Oye, años. hacemos un paréntesis. Por favor, me gustaría que le mandaras un mensaje a la comunidad. Digo, si puedes también en voz alta. Un saludo en lengua de señas a la comunidad. Claro, desde luego, hola, ¿cómo están? Con gusto saludarlos desde aquí, desde las radios del programa Dos Dos ruedas. en Dos Ruedas. Y les agradecemos a todos que nos estén viendo y seguimos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Qué chulada. Es que no lo sabes, pero la comunidad es grande de nuestros seguidores y seguramente alguien estará ahí Seguro. agradeciendo esta parte del mensaje. Oye, así entraste al lenguaje o a la lengua de señas, ¿cómo entras al motociclismo? Juan? La verdad que no lo voy a romantizar absolutamente nada, porque yo trabajaba en una planta muy grande aquí, Puebla, de coches, y resulta que yo tenía mi carrito, pero me iba a trabajar diario y yo estaba en producción, en operativa, y había veces que podían ocurrir paros de línea y me hablaban, vente para acá, y eran las 2, 3, 4 de la mañana y me iba de volada. Atasqué mi coche de fotomultas. Entonces, cuando me di cuenta, mi coche tenía 28,000 pesos de fotomultas. Oh. Y dije, no las voy a pagar y vendí mi carro. Dije, ¿y ahora en qué me voy a mover? Y ahí fue cuando, pues en una moto, ¿no? Y esa moto la encontré. La primera moto que tuve fue una Inteiser 125, seguro la conociste, de Yamaha, una moto muchísima. Al tiempo me deshice de ella y esa moto quedó, que en paz descanse, con nuestro hermanito Rafael, papá de Alejandro Giles. Ahí está esa moto, entonces le guardo mucho cariño a esa moto también porque la tiene mi hermano Alejandro. Y así fue como empecé, o sea, no, sin romantizar nada. Llegué, obviamente, ya usándola para el trabajo y de repente, pues una rodadita aquí, otra allá, y fue cuando conocí aquí a mi hermano Mauricio.
Y me gustó ¿El mucho. motociclismo o Mauricio? ¿Quién te gustó? Los dos, estás bien guapo. Fue amor a primera vista. A primera vista. Así fue, realmente. ¿Y desde ahí te has bajado? ¿En algún momento has dicho ya no? No, o sea, sí he cambiado mis motos, pero no, nunca las he dejado, la dejé por 6 meses, pero ya me andaba en eso de, no, o sea, necesito una moto, y porque la última que tuve, una moto de cilindrada grande, yo dije, me voy a descansar un tiempo, pero no, o sea, no aguanté y me compré, ahorita traigo una cilindrada pequeña, pero yo no me he bajado de las motos. Buenísimo, ojalá nunca te bajes. Pues ahora sí, Edgar, a ver, platícame. ¿Cómo dirías tú que conviven estas dos pasiones, ¿no? La pasión por el motociclismo y el trabajo social en pro de la inclusión. Es decir, ¿tú has sentido que en el motociclismo en algún momento se cruzan ambas pasiones? Sí, fíjate que estaba recordando precisamente hoy que sabía que venía tu programa. Con Motoclub Unido de Puebla le mando un gran saludo a mi hermano Fulgencio Salazar, que paso y aparte siempre en pro de todo, ¿no? De todo lo que es el entorno del motociclismo. Y hay varios hermanos conectados también que acudieron en esa ocasión. E hicimos una visita a la Casa del Sordo. Saludos a Anita, la directora de la Casa del Sordo. Y bueno, pues los sordos fascinados de que nosotros los subíamos a la moto y les dábamos la vuelta y todo. Cuestión que no está al alcance tan fácil de las personas con discapacidad, ¿no? Y que la viven distinto, ¿no? Por la vibración. La vibración, exacto. Entonces, sí y no. Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en tipo de sordera está anacusia y hipoacusia. Hipoacusia escucha un poquito. Pues yo tengo el aparato auxiliar auditivo y llego con una moto y la acelero, lo lastimo. Ok. ¿Sí? Entonces es cuestión de, obviamente verificamos, a ver quién tiene aparato auxiliar, quítenselo todos, porque como aumenta el sonido, todos los decibeles se van muy altos con un motor de moto y lo lastimamos. Entonces, apaguen aparatos y ahora sí, ese decibel de motor o de escape lo llegan a escuchar, no todos, pero muchos, pero si no es totalmente vibración. Y como les dábamos la vuelta arriba de la moto, me acuerdo, yo traía ahí la Vista, la 650, una moto muy bonita, que también tú tenías una de esas. Sí. Y ya pues les dábamos la vuelta y fascinados, los sordos fascinados, ¿no? Y me acuerdo de esa labor que hicimos con Fulgencio, que hicimos varios de Motoclub de Puebla. Y esa fue mi experiencia del primer acercamiento con las personas con discapacidad. Fíjate. Algo genial, que estuvo muy, muy bien. Y se entrelaza de esa forma, de la pasión que ellos tienen por vivir algo diferente y también del por qué ellos dicen, por qué yo no puedo disfrutar de esta aventura, ¿no? Oye, a lo mejor me adelanto un poquito, pero a ver esta frase de yo no puedo. ¿Tú dirías que una persona con discapacidad no puede? Yo me refiero más a la cuestión monetaria, ¿no? Ok. Sí, todo el mundo lo puede. Sin embargo, en cuestión monetaria, la discapacidad es muy castigada por la cuestión laboral. Claro. Y ese es otro tema que se habría que abordar. Por ejemplo, en la inclusión laboral en personas con discapacidad, el índice es bajísimo. Entonces, y el que logra tener un trabajo estable, pues difícilmente te va a alcanzar para comprar una moto, ¿no? Que ahorita vamos a ver tipos de motos, pero hay motos muy económicas, pero la verdad que hay gente o el 90% de personas con discapacidad no pueden adquirir una moto, ese es el tema. Pero de que pueden hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. Sí, o sea, vamos, este tema da para hablar horas, sí, ¿no? Claro. Horas. Podríamos hablar de todo el... Y eso de compañera y eso no es las diferencias, ¿no? No, yo lo sé. Ojo también, porque esos pseudocambios, ¿no? O pseudoevoluciones no están realmente hablando de una verdadera inclusión, ¿no? Una verdadera inclusión conlleva entender cómo evoluciona o cómo funciona la discapacidad. Y además, la gente le dice discapacidad y piensa en tres, ¿no? ¿Es invidente o anda en silla de ruedas o tiene algún tipo de deficiencia mental? Pues es que en sí las discapacidades en México ya están divididas en auditiva, visual, motriz, intelectual y psicosocial. Intelectual. ¿no? Sí, pero a lo que me refiero, desde la ignorancia a veces decimos, tres, marcan 4. Como la motriz. La ¿no? motriz. O sea, tienes capacidad, ya te imaginan una silla de ruedas. Y cuando nos vamos a profundidad, ¿cuántas discapacidades existen? ¿No? Estamos hablando de más de 500, ¿no? Simplemente del TEA, que es el trastorno de espectro autismo, hay 700 tipos. Uf. O sea, de uno solo, ¿no? De un trastorno solo. Entonces, claro. Entonces, hablar de una inclusión, de una verdadera inclusión,
pues tendría que empezar desde el entender el origen, pues también cuál es el trastorno, entender cada uno de ellos y reconocer a la persona con sus capacidades, no solo con sus discapacidades, sino también desde sus capacidades, ¿no? Que eso creo que nos falta en todas las áreas, incluso entre personas no discapacitadas, entender las capacidades de otro en una sociedad tan compleja se ha vuelto un tema. Sí, a veces difícil, las personas ¿no? que sin discapacidad, por ejemplo, hay muchos limitantes. Ahora imagínate una persona con discapacidad. Y la realidad es que nosotros somos quien limitamos mucho a la persona, ni siquiera el entorno. Ni siquiera son ellos, ¿no? Ajá. Hasta la misma moto, ¿no? La misma moto es muy amigable como para volverla accesible. Claro. Entonces, ahí están las cuatrimotos, simplemente, o hay personas con discapacidad motriz que dicen, oye, yo quiero mi Harley, la quiero conservar, tuve un accidente y quiero seguir en esta, bueno, vamos a las adecuaciones a la motocicleta para que pueda seguir montándola, ¿no? Porque así como hay adecuaciones o modificaciones para vehículos, las hay también para motocicletas, Sí, ¿no? total. Me acuerdo de una serie muy famosa de Sons of Anarchy, Ok. que había, no me acuerdo de los nombres, que había una persona que sí caminaba, me acuerdo, pero ya no podía montarla. Sí, Llevaban un era triciclo, el ¿no? papá de Opie que andaba en el trike de Exactamente, Harley, en un trike. pero andaba con el tanque de oxígeno. Oxígeno, y ¿no? con Entonces, esta- pues son opciones. Vuelvo a repetir, obviamente muchas personas van a decir, ay, sí, pues me estás hablando de una Harley. Pero bueno, ahorita comentamos, te mandé un video hace un Sí. poquito muy interesante ahorita lo ponemos. y ahorita lo comentamos. Oye, vamos a brincarnos un poquito al tema del motociclismo. ¿Qué ha significado para ti que venías de un mundo sin moto, subirte a la moto? ¿Cambió tu visión? Llevas 20 años trabajando con grupos vulnerables o discapacidad y de pronto a la mitad de esos 20 te metes al motociclismo hace 10. ¿Cambió tu visión sobre algunas cosas? ¿Se enriqueció o perdiste ahí alguna sensibilidad? ¿Cómo fue? No, al contrario. No, vuelvo a lo mismo, no quiero romantizar nada, simplemente creo que le di más valor a la salud, a la salud emocional, a la salud física también, Sí. al cuidarme más. Obviamente el estar trabajando cerca de personas con discapacidad, que vemos de todo en mi trabajo, porque atendemos desde ciego también, bueno, yo capacito en braille, enseño a usar el bastón guía para ciegos. Y el saber que en un accidente yo puedo quedar ciego, sordo simplemente, que golpeándote en la cabeza en una caída puedes quedar ciego, sordo o adquirir una discapacidad intelectual, ¿no? Y hasta motriz, ¿no? O sea, puedes adquirir todo ahí. Entonces, el estar cerca de ese ambiente me enseña a cuidarme más, a ser muy prudente en la motocicleta. Eso es lo que a mí me ha guiado. Y desde hace 10 años que llegó un momento que manejaba mucho moto, que yo me acuerdo no he tenido hasta la fecha ningún accidente. Uno que otro derrapón muy leve, pero yo no me acuerdo que haya tenido una caída, porque eso te sensibiliza más y te hace mucho más prudente de decir, bueno, sabes que yo sé lo que conlleva tener una discapacidad con la familia, muchos pierden su trabajo, muchos caen en divorcio por obtener una discapacidad, ¿no? Que no es culpa de ellos, sino el entorno en el que está. Entonces, yo dije, no quiero pasar algo así, entonces extremas precauciones, cuestión que creo que alguien más no lo puede ver. Claro, te sensibilizas, ¿no? O Sí. más bien entraste al motociclismo sensibilizado. Pero también es una sensibilización que puede traer un médico, un paramédico, por ejemplo, Exacto, ¿no? sí, claro. Alguien que ha estado en contacto con tanto accidente se sube a la moto y se sube con una visión completamente distinta, ¿no? Sí, que la realidad igual pues no nos demos golpes de pecho, o sea, cuántas veces irresponsablemente, y creo que este programa es para eso, para hacer conciencia, o al menos para eso yo vengo aquí, cuántas veces no nos subimos tomados a la moto, ¿no? O sin casco. O sin casco, esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues ahí tú estás siendo imprudente y estás bajando todas las barreras de protección y más en una moto, ¿no? Peligroso. Sí, que todo puede cambiar en un segundo, ¿no? Tal cual. Oye, a veces se piensa que las personas con alguna discapacidad no pueden entrar al mundo de los motores y ojo, aquí recalco o pongo entre comillas, no solamente moto, también se les discrimina en vehículos. Hubo un caso muy sonado en Puebla de un chofer de la Ruta 10 que se quejaban porque tenía una discapacidad física en el brazo. Y bueno, él era de los mejores choferes, de los que más elogios recibía por cómo manejaba.
pero de pronto en la prensa empezaron a hacer un poco de escándalo, le querían quitar la licencia. Entonces piensa que no deberían estar cerca de los motores. ¿Has conocido tú personas que la lleven perfectamente sobre el motor, sea cual sea, y alguno de ellos que te haya inspirado a decir, oye, vamos a hacer más conciencia sobre este tema y vamos a mejorar la inclusión? No sé si está Sí, bien. claro. Por ejemplo, en mi trabajo, mi compañero Raúl es una persona es sordo, persona con discapacidad auditiva, y por ejemplo, en Puebla no se dan licencias a personas sordas. ¿Ok? Dices en Puebla porque en otros estados sí. En otros estados Ok. sí se llega a otorgar. Pero por ejemplo, Raúl llega conmigo, oye, acompáñame que quiero yo así, oye, pero aquí en licencia no dan la licencia a personas sordas. Y es muy funcional y maneja muy bien, su papá le enseñó y maneja muy bien. Y él me dice, es que, bueno, en lengua de señas, ¿no? Me dice, es que yo sí puedo, nosotros tenemos que poner más atención a otros sentidos, por ejemplo, en mi caso la vista, ¿no? Estar espejeando cada rato si voy a una ambulancia, porque también la ambulancia obviamente trae luces, todo. Obviamente reduce un poco más la seguridad, pero ellos son funcionales, las personas con discapacidad. En los motores, sin ningún tema, sin ningún. Y depende obviamente el grado de discapacidad. El grado de discapacidad, Sí. claro, sí, totalmente. Y sí, o sea, yo estoy en pro y a favor de que unas personas con discapacidad la que sea, claro, hay que ver el grado, puedan manejar moto, vehículos sin ningún. Oye, ¿y cuáles serían? A ver, aquí viene una pregunta bien fuerte y a ver si logro explicarla bien. Más allá de las barreras intrínsecas en la discapacidad, ¿qué otras barreras enfrenta una persona con discapacidad al subirse a la moto? O sea, más allá de, ok, le cuesta trabajo porque no tiene una mano, por sordera. ¿Qué otras barreras hay sociales, de grupo? O sea, ¿qué otra cosa tú dirías? Oye, esta barrera la podríamos quitar nosotros en vez de ellos. Creo que sí es importante lo que mencionas, porque las barreras físicas ahí van a estar, al fin es materia, ¿no? En cuestión de barreras sociales, tiene que ver obviamente con la cultura, ¿no? Depende a dónde te estés moviendo y a dónde te estés metiendo. Por ejemplo, a mí me tocó ver cómo llegaba una persona. Estábamos en una reunión de motos, ¿no? Por ejemplo, Huesos Negros, estaba, no sé, Francos, tal. Y en aquel tiempo me tocó ver una persona que llegó en una motito, me acuerdo, y al lado con su silla de ruedas en la moto. Sí. Y buscaba la manera de integrarse, ¿no? Todo el mundo, o al menos lo que yo percibí es que, pues todo el mundo le puso la barrera, ¿no? Todo el mundo, oye, es que tú como que no eres normal, ¿no? Y si no se lo dijeron de esa manera, que no lo creo, pero con la actitud, él estuvo como queriendo entrar participando en la plática, la charla, todo, y la realidad es que tardó media hora y se dio la vuelta y se fue, ¿no? Porque no hubo una apertura de nosotros de decir, oye, vente, puedes ser Oye, una persona incluida con nosotros, ¿no? qué fuerte y escucharlo y, vamos, no recuerdo la escena, pero pensar que pude haber estado ahí, pues te hace pensar cosas, ¿no? ¿Tú crees que estas barreras o no integrar a la persona viene solamente de la ignorancia o viene también de no saber cómo integrarla? De las dos, de la ignorancia y que nos da miedo cómo puedo tratar a una persona con discapacidad. Claro. Entonces, ok, por ejemplo, si dejo que te acerques, porque hasta eso se escucha mal, ¿no? Pero, ¿qué? O sea, yo lo voy a llevar al baño, y es que lo invito a pasar al bar, por ejemplo, me va a pedir que yo le lleve al baño, me va a pedir esto. Desde ahí ese desconocimiento, esa ignorancia, y la cuestión de, pues no sé, no voy a mencionar la empatía, sino la solidaridad, que me gusta más ese término. Desde ahí ya estamos poniendo barreras, ¿no? Entonces, caemos en muchas cuestiones. Eh, el no entender y el no saber, y también la cultura informativa de nuestras autoridades no está tan clara, ¿sí? No está tan clara de cuál es el funcionamiento de tal discapacidad, hasta dónde puede llegar, cómo podemos nosotros convivir con la discapacidad, y es donde se marcan mucho las barreras y es donde entra el miedo. Tal vez no es el ser malo, me da miedo lo desconocido y lo alejo. Y no sé cómo tratarlo, no lo vaya yo a lastimar más, ¿no? Y lo alejo. Sí.
Y eso obviamente se malinterpreta, ¿no? Claro. Porque él seguramente fue a decir, no, pues nadie me peló, son bla, bla, bla. Pero la realidad es que más miedo e ignorancia del no sé cómo tratarlo. Oye, ¿qué consejo darías tú ahí? A ver, si pudieras resumir en un consejo esta información para romper esa barrera que al final está en nuestras manos, es decir, la discapacidad física que él tenga no está en nuestras manos, pero el no abrirle la puerta a entrar a esos grupos sí está en nuestras manos. Si pudieras resumir, es muy difícil, lo voy a preguntar, pero si pudieras resumirlo en un consejo, ¿cuál consejo nos darías? Yo creo que a veces los motoclubs nos juntamos, bueno, ahorita yo soy independiente, se juntan para 1000 cosas. Para ir a un motofest no sé dónde, o para hacer esto, para hacer el otro. Yo lo que empezaría a hacer y a crear conciencia en los motoclubs es ¿por qué no hacemos una rodada incluyente? Obviamente van a decir, ¿cómo va a ser una rodada incluyente si no tengo moto? Bueno, yo te llevo. ¿Sí? He visto rodadas incluyentes donde llegan personas ciegas, literalmente, y sabes que yo te llevo en la moto. Te lo subes a la moto, su casquito, todo, y te vuelves una persona, un motociclista incluyente totalmente. Ellos lo agradecen, ¿sí? Ellos prueban qué es, o saben qué es, o conocen qué es el motociclismo, y les cambias la vida, ¿no? Una persona sorda, una persona con una discapacidad motriz, y él va a ver la manera de que bajándose de ese rodada incluyente que tú hagas, que fue a lo mejor la primera vez que sube una moto, Le cambias la vida, le cambias la vida, y él va a ver de qué manera se compra una moto y de qué manera la vuelve totalmente, pues, práctica para él, ¿no? ¿Qué elemento le pone, qué le quita, qué le queda a él? Entonces, eso yo creo que yo haría eso. Y está en la mano de todos, ¿eh? No me voy a ir a algo más elevado que eso y Oye, podríamos... el programa, pues definitivamente es de motos y te agradezco. El consejo está brutal, ya lo oyeron. Todos los que andan en moto, es una excelente manera de decirle a alguien con alguna discapacidad, súbete, te voy a llevar a que sientas la pasión que yo siento todos los días cuando me subo. Pero ahora conviérteme ese consejo. A mí me encanta, te lo juro que me encanta, ya lo verás después o ya lo has visto en otros capítulos que te has echado de nosotros. Nos sigue mucha gente también que no anda en moto. Me gustaría que les dieras un consejo a ellos, amigos o compañeros que nos están escuchando en este momento, que nos van a escuchar después en la grabación y que dicen, bueno, a ver, yo estoy en una fiesta, estoy en un bar, estoy en el trabajo, estoy en un restaurante y me topo con una situación de estas. ¿Qué consejo me darías? El otro día tú y yo nos echamos una plática larga sobre ese tema, sobre la ignorancia que poseemos todos, ¿no? O que tenemos todos en temas de discapacidad. Si veo una persona... me voy a meter en temas complejos, ¿no? Veo a una persona en silla de ruedas o veo una persona amputada o con discapacidad visual queriendo cruzar la calle y lo primero que llego, lo agarro y lo trato de cruzar, ¿no? Y platicábamos tú y yo sobre este tema de, a ver, es invasivo, ¿no? Sí, es invasivo. La silla de ruedas es una extensión del cuerpo de una persona en silla de ruedas, pero también para la persona con discapacidad visual no es la manera correcta de guiarlos, esta manera de tomarlo del brazo y quererlo cruzar, aunque la intención es buena, hay formas. ¿Cómo me abordas este tema? ¿Qué consejo me darías en ese Pues la sentido? realidad de conocer, o sea, hay mil lugares donde nosotros podemos entrar y conocer cómo tratar con la discapacidad en general, ¿no? Por no decir este tipo de personas, ¿no? Porque ahí ya estamos otra vez incluyendo o etiquetando. Simplemente, como bien dices, Mao, la silla de ruedas es una extensión de tu cuerpo, un bastón, unas muletas. Entonces nosotros siempre, más el mexicano, eso me lo han hecho mucho desde otros países, y los mexicanos quieren ayudar a todo y son bien amables, pero a veces nos pasamos y dentro de eso que nos pasamos, ignoramos cómo hacerlo y creamos un daño, ¿no? Simplemente es preguntar, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Sí o no? No, gracias, hasta ahí. Oye, ¿necesitas ayuda? Sí. Bueno, ¿cómo te ayudo? ¿De qué manera puedo ayudarte? Mira, si me puedes tomar la silla de ruedas y atravesar. Tengo un amigo que se llama Jorge Lanzagorta. Él es director de Cine para Imaginar, búsquenlo en internet. Cine para imaginar. Cine para Imaginar, él hace cine para ciegos. Y ha tenido presentaciones hasta en Cinépolis, todo eso, es un tipazo. Y él decía, una vez me salí a la esquina a fumar y de repente sentí que me agarraron el brazo y me dejaron en la otra esquina, ¿no? Y me lo platicaba y nos estábamos riendo, ¿no? Entonces le decía, oye, pues ahora regrésate porque yo no quería llegar a esta esquina, ¿no? Estaba fumando.
Es invasivo y nos pasamos el mexicano es muy así, ¿no? Pero tengamos la cultura del respeto y decir, oye, te echo la mano, ¿puedo? Sí o no, no necesito. ¿Y cómo le hago? Ah, pues mira, atraviésame la calle. Y ahí eso es todo. Fíjate, ese consejo me parece brutal, ¿no? Son dos preguntas bien sencillas. Si eres una persona con discapacidad, oye, ¿necesitas ayuda? Primera pregunta, sí, no. Dice no, se acabó, ahí se acaba el diagrama, ¿no? Si dice sí, la segunda pregunta es ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? ¿O qué puedo hacer para ayudarte? Y esto sí se los digo por experiencia, la respuesta nos puede sorprender. Porque cuando te dicen cómo, tú dices, puta, yo hubiera hecho exactamente lo contrario, ¿no? Y entiendes que pues no estabas bien, ¿no? Y así es como aprendemos. Sí, sí, la realidad a veces nos encontramos. También hay que entender que las personas traen sus temas, traen sus frustraciones. Sí. No se imaginan todo lo que traen ellos muchas veces. Y obtenemos a veces una mala respuesta, ¿no? Oye, te digo, no, déjame. Qué grosero, todavía hasta que lo quiero ayudar. Y hay que comprender esa situación, ¿no? Entonces, hay que ser solidarios y saber que todo lo que ellos están pasando, ¿no? Sí. Muchos de ellos. Y bueno, ser simplemente comprensivos y solidarios. Oye, qué tema tan complejo, me encantaría y de verdad deseo. Por eso les digo que compartan este contenido y cuando esté en YouTube, en nuestro canal, este video, por favor, compártanlo porque más allá del amor por las motos, que siempre lo digo, arriba de la moto hay personas increíbles, pero también este programa está hecho para que aprendamos a vivir en sociedad, porque al final estamos destinados a vivir en sociedad y tenemos que aprender a respetar esta comunidad y fortalecerla. Y la única manera de hacerlo es aprendiendo. Todos somos ignorantes, hay 1000 temas que no conocemos y solamente en este intercambio de ideas es como lo fortalecemos. Oye, ¿qué barreras podríamos ahora nosotros como comunidad biker romper hablando hacia las instancias gubernamentales? Este tema es todavía más complejo, ¿no? Porque meternos en... Fíjate que en este programa siempre terminamos hablando de, pero el gobierno, ¿no? El tema de discapacidad, por supuesto, en gran parte por la ignorancia, en las instituciones o en gobierno se vuelve complejo. Nosotros como comunidad biker, todos los que andamos en moto, ¿qué podríamos hacer para romper ciertas barreras, hablando ya de estas barreras institucionales? Pues te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil. A veces exactamente metemos mucho la vista en el gobierno y al menos de lo que yo estoy tratando en este tema específicamente, de ningún otro, se están haciendo cosas buenas, se está trabajando mucho en cuestión de inclusión. Sin embargo, ¿por qué no empezar por nosotros mismos? Por ejemplo, pregunto, ¿quién sabe, aunque sea el alfabeto en lengua de señas? Entonces, está bien, vamos a buscar a romper barreras en los niveles altos de gobierno, pero también ¿con qué herramientas llegas a exigirle al gobierno si no empezamos por nosotros mismos, ¿no? Si nos esforzamos demasiado por aprender inglés, por aprender italiano, francés, ¿no? Y la lengua de señas es reconocida y tiene su propia cultura, su propia gramática, y la comunidad sorda de verdad que la defiende tanto y es reconocida como el inglés, como el francés, es una lengua ya reconocida a nivel mundial, ¿no? Te voy a meter un poquito en problemas, pero a ver si tienes la respuesta. Más o menos tendrás el dato de cuántas personas con discapacidad auditiva hay en México. Fíjate, vamos a sacar una estadística. En Puebla, alrededor de 9,000 en el estado. ¿Sí? Entonces, en el municipio estaba alrededor de 7,000. En el estado 9. Yo creo que ya estamos llegando a las 10,000. Vamos a hacer un cálculo a nivel nacional. No tengo el dato duro como tal, y esto es un aproximado que doy. Entonces, porque la discapacidad auditiva ya es desde debilidad auditiva, como una tipo de acusia, hasta anacusia, ¿no? Que es la pérdida total. Entonces, todo eso entra, entonces ya es... Y aparte es adquirida, porque también cuentan ya las personas que lo adquirieron por algún accidente, enfermedad o adultos mayores, ¿no? Entonces, si me estoy quedando muy corto, me parece, pero es un aproximado, entonces es muchísimo. Sí, haciéndolo si fueran 32 estados, un cálculo rápido, se está hablando a lo mejor de unas 300,000 personas. Sí, ¿no? Y estamos muy cortos. Entonces,
Vamos, tampoco es una lengua que no hable nadie, ¿no? Si ya estamos hablando, bueno, son 300,000 personas que no lo utilicen el 100%, pero lo utilicen el 50%, son 150,000 personas. No está de más saber decir hola, adiós, por favor y gracias, ¿no? Yo creo que sería un lindo detalle de nuestra parte. ¿Crees que la industria, esta es un supuesto, porque obviamente la respuesta tal vez no la tengas, pero crees que la industria o las marcas de motociclismo, llámese distribuidores, organizadores de eventos, fabricantes de motocicletas, están haciendo algo en pro de la inclusión a personas con discapacidad? Realmente, ¿puedo decir marcas? Sí, Fíjate que me sorprendió porque a la hora, me doy a la tarea de buscar esa situación a la hora que vengo a tu programa. Y la única marca que yo, al menos que yo encontré, de hecho te mandé el video antes de venir acá, fue Itálica. Hizo una rodada incluyente, no me acuerdo qué nombre tiene. Ruedas sin límites, o Ruedas Rodemos sin de límites. Itálica, y es algo tremendo porque sin denigrar a la marca, porque pues yo he tenido 5 Itálicas en mi vida. Claro, no, y no, ya estuvo con nosotros el gerente regional. Un saludo, Julio César, Sí, si nos estás escuchando. Una marca que está haciendo muchas cosas. A ver, podrán decir lo que quieran, pero de que es punta de lanza en algunos temas, lo es, ¿no? Y de venta, es la moto más vendida del mundo. Sí, pero también tiene ya su propio circuito de carreras y bueno, otros temas, Todo, ¿no? ¿no? A ver, le voy a pedir a Adrián en los controles si tiene chance de ponernos un video que fue el que me mandaste. Este es de un evento que organizó la marca Itálica y quiero que pongan atención. Digo, igual y la imagen no es la mejor, pero pongan atención a este video. Aquí en el Itálica Racing Team, viendo las primeras prácticas de esta concentración de 10 días, donde podremos medir los motores, las máquinas, los equipos, formar los grupos de los muchachos, lo que es la primera rodada sin límites de nuestro país y del mundo. Aquí vemos los grupos, vemos a Alfonso, quien le falta una pierna, pero le sobra espíritu. Vemos aquí a Pato con su esposa Sara, él es completamente ciego y está dando una... Aquí vemos a Alan con Marlene, quien tiene discapacidad visual. Están sintiendo las motocicletas. Y vemos aquí en los pits a Panchito, a Steffi y a Marlene esperando su turno. Y acá vemos a Wolverine con Martita. Wolverine le falta una pierna y Martita es con discapacidad visual. En fin, como pueden ver aquí, pueden contemplar, no hay diferencias. La discapacidad se manifiesta en otros lugares, aquí no se manifiesta. Aquí vemos a Efren, que está esperando su turno, a Carlitos, el compañero Leal, y a Smith, y a Jorge dando instrucciones. Uf. Oye, digo, Julio, si nos estás viendo, aplauso. Yo sé que en casa también te están aplaudiendo y a la marca como tal, de la cual se han dicho muchas cosas, pero si algo están haciendo es ser punta de lanza en cosas como estas. No había visto yo este evento, no lo conocía hasta que me mandaste el video. Alguna vez aquí en Puebla en Motoclub hicimos algo similar, ¿no? De subir, como decías, a los chicos con discapacidad auditiva. Pero a este nivel, o sea, ver al piloto que le falta una pierna rodando con toda tranquilidad y que la marca esté detrás diciendo, oye, sí puedes, súbete, te ayudamos, que haya pilotos expertos guiando o dando consejos de cómo maniobrar. Uf, se me puso la piel. Exacto, y es lo que a mí me sorprendió mucho, ¿no? O sea, cuando te imaginas ver otras marcas, vuelvo a repetir, Itálica es una potencia mundial ya, Sí. y yo he tenido 5 Itálicas en mi vida. Me acabo de ir de una Itálica a Veracruz hace poquito tiempo. O sea, son una maravilla de motos, siempre he hablado bien de Sí, ellas. Y ahora imagínate, o sea, me encuentro con esto, que es algún tema que yo no había metido. Es más respetable para mí ahora esta marca de... Te vuelvo a repetir, no conozco si alguien más lo ha hecho, pero ellos poner ese enfoque a Itálica, que aparte tampoco lo necesita la marca, ¿eh?
Claro. O sea, ¿de dónde, Sí. de dónde sale esta idea de inclusión? Entonces, y la marca sabe que sus motos son muy alcanzables para todo tipo de público. Ujú, Y eso es es algo maravilloso, porque también veía otro video donde en la misma agencia ya hay motocicletas pues ya adecuadas para personas con discapacidad. Eso te iba a decir, oye, ¿a qué hora las marcas van a empezar a adecuar su software, su maquinaria? Pero vaya, si ya estás hablando de que hay alguna marca por ahí, es un llamado de atención para las otras marcas también, ¿no? Porque ya si hablamos de nuevo, metiéndote en problemas, abarcando pues todas o la mayoría de discapacidades que pudieras mencionar, ¿qué porcentaje de la población en México o en Puebla, si tienes el dato, sufre de alguna discapacidad? Bueno, ya sí es muy alta. Por ejemplo, estamos hablando de un 35%. Imagínate a la 35, 30%, vamos a dejarlo, que las marcas estén ignorando un nicho de mercado de 40 millones de personas, Sí. es algo, ¿no? Entonces, yo sé que los directivos de esas marcas están viendo el programa ahora y pues ese es un llamado de atención. Ahí hay 40 millones de mexicanos diciendo, hey, acá estoy. Y estaría chido una adaptación de tu moto para esto, ¿no? Tal Y cual, yo sí, estoy de sí, sí. acuerdo contigo, ¿eh? No he visto a marcas haciéndolo. Ok, no le vas a pagar los 40 millones porque cada discapacidad es distinta, pero se puede empezar con algo. Y lo increíble es que ni en los autos, ¿no? O simplemente sabes que, oye, sabes que tenemos esta apertura para modificar motos, acércate a nosotros, qué discapacidad tienes y la adecuamos. Obviamente, todo conlleva un gasto. Idea millonaria, señores. Y aparte, pues tú desde tu centro, desde tu discapacidad, desde tu economía, sabes a qué marca te puedes acercar, ¿no? Pero que hubiera un abanico de marcas que ofrecieran eso, estaría increíble. Estaría brutal. Sí, o que hubiera, como dices, a lo mejor un taller de modificaciones específicamente para 40 millones de mexicanos. No, vamos, el nicho es muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Oye, sabemos, digo, voy a entrar a un tema, es, como se dice vulgarmente, el elefante en la habitación, ¿Ok? del que nadie quiere hablar, ¿no? Un tema que todos sabemos que está ahí, pero del que nadie quiere hablar. Y es la discapacidad adquirida después de un accidente en moto. Claro, muy ¿no? común. Nadie lo toca, todos lo sabemos. Lo he platicado aquí con algunos de nuestros invitados. Chava, si nos estás escuchando, sobre los accidentes que pudieron haber terminado en alguna discapacidad. Y todos sabemos que estamos expuestos, pero nadie habla de esto. Cuéntame, ¿sabes o tú considerarías que los accidentes en moto son causa grande de discapacidades? Pues yo creo que, bueno, al menos yo he atendido a 3 personas. 2 quedaron con discapacidad visual y uno con parálisis. Entonces, no hay tanta discapacidad adquirida en moto, pero sí la hay. ¿No? Bueno, Sí o a lo la mejor hay. no la vemos, de pronto amputaciones o, Sí, amputaciones hay muchísimas. o pérdida de movilidad, ¿no? Exacto. Entonces, sí hay, y eso tiene que ver desde el equipo que uno trae, ¿no? Desde qué tipo de botas tienes, qué tipo de casco. A veces, por no mencionar a mi hermanito que falleció hace ya unos años, que usó un casco Que no era el llamado de adecuado. nuez, y de una caída simple él perdió la vida, ¿no? Entonces, y en ese tipo de caídas, donde no traemos el equipo adecuado, un casco con la certificación DOT, hay otra europea también. Las botas, lo que tengas, eso es más fácil que tú pierdas la vida o adquieras una discapacidad. Claro. Y hay discapacidad temporal o discapacidad permanente. Entonces, cuando ya es una discapacidad permanente, a mí me ha tocado trabajar con ellos y es muy duro porque no llegan a trabajar solo la discapacidad que adquirieron, llegan a trabajar el duelo en el cual ya acaban de entrar por adquisición de discapacidad. Entonces nosotros atacamos primero el duelo, que puede durar de 0 a 2 años, porque él sabe que no va a volver a... Podría montar otra vez una moto, pero por ejemplo una discapacidad visual total, ya olvídalo, ¿no? Entonces entra en un duelo muy complicado, que ya obviamente va con psicología, con un acompañamiento total, y hasta después ya entra en atención conmigo, por ejemplo, ¿no?
¿Y cómo llega conmigo? Pues ya en atención de usar el bastón, usar a leer braille, y hasta esa fecha no la aceptan. Es muy difícil, es muy duro. Las personas con discapacidad que yo conozco adquirida en motocicleta difícilmente llegan a ser las mismas. Y esta cuestión es de hacer conciencia, ¿no? Conciencia en, vuelvo a repetir, no andar alcoholizado en la moto, traer equipo específico. Hay Manejar con precaución. tantas cosas que podemos prevenir esos accidentes, porque la discapacidad la adquieres en un segundo. Y la discapacidad adquirida es mayor que la discapacidad congénita. Entonces, Y también más difícil, yo creo, el proceso, ¿no? Porque alguien con una de nacimiento... sí, por ejemplo, una persona ciega que nunca vio en su vida y tiene 20 años, no te va a extrañar el mar, cómo se ve el mar, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú la adquieres ahorita, pues extrañarías cómo se ve el rostro de tu pareja, de tus hijos, cómo se ve el cielo, un cielo estrellado, cómo se ve el mar. amanecer, un Imagínate atardecer. perder eso, o sea, haz conciencia de hacer eso. O quedar sordo, ¿no? Nunca vas a volver a escuchar la voz de tus hijos, de tu pareja, el mar, el canto de un ave, ¿no? O sea, hacer conciencia de ello realmente es importante y casi nadie lo hacemos. Es cierto eso, casi no lo hacemos. Y nos acostumbramos tanto a los sentidos tan bonitos que tenemos que dejamos de Los maravillarnos damos de por ellos. hechos, ¿no? Los damos por hecho. Oye, además, de nuevo, repito, porque me encanta tener escuchas que no andan en moto. Esto puede pasar en cualquier cosa, ¿eh? En el auto, no porque hablemos aquí de la moto y la imprudencia en moto, el auto está exento, ¿no? El auto mal utilizado y sin precaución tiene la misma posibilidad de enviarte a Sí. un centro de rehabilitación que una moto. Entonces, bueno, hacer conciencia en todos estos lugares. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por este duelo? A ver, no lo voy a preguntar así porque tú ya sabes qué le dirías. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene una persona cercana que está pasando por este duelo? ¿Qué le podría decir? ¿Cómo lo puede, no sé, si animar o ayudar a pasar el duelo? El primer paso es que la persona cuidadora o familiar entre a un tratamiento También. psicológico, sí. Y él tiene que entrar a un tratamiento de resiliencia, como cuidador primario de persona con discapacidad. Wow. El cuidador no es de que "Ay, te cuido para todo", no, simplemente, por ejemplo, el esposo va a la esposa, ¿no? El hermano, el núcleo familiar primero, y si no lo hay, alguien ha llegado. Entonces, no es que le diga, no es que realmente él entienda el proceso que su familiar está pasando, todas las etapas de duelo, el que va a pasar, que él va a estar arrastrado en esas etapas. Entonces, si la persona del acompañamiento familiar se atiende en una cuestión de tratamiento psicológico o al acompañamiento, que debe de ser aparte, no deben estar juntos, él ya va a tener todo ese conocimiento para lidiar o para acompañar a la persona con discapacidad. ¿Qué le diría? Trátate, obviamente ahorita es como muy complicado explicar un poquito más, pero es buscar un tratamiento de resiliencia para acompañamiento para persona con discapacidad y dale acompañamiento lo más que puedas, ¿no? Wow. Muchísimas gracias porque es necesario hablar de estos temas, es necesario que nosotros en casa entendamos el impacto de nuevo, ¿no? Tal vez no es un programa 100% enfocado a las motos, pero definitivamente va ligado un tema con el otro. Oye, ¿conoces iniciativas más allá de las marcas? Ya hablamos de las marcas, pero hay iniciativas sociales que estén buscando regresar a estas personas que de pronto sufrieron un duelo, tuvieron ahí un problema con la moto, pues ayudarlos a volver o a superar este duelo. ¿Hay alguna iniciativa, si quieres recomendar, alguna liga, alguna institución? Claro, sí, totalmente. El DIF municipal, CEMERI, en el Centro Municipal de Quinoterapia y Rehabilitación Integral, dan esa asesoría, precisamente ese acompañamiento, y es precisamente lo que te hablaba, talleres de resiliencia para personas con discapacidad y para cuidadores primarios, que es, en este caso son familiares o personas cercanas a la persona con discapacidad. El estatal seguramente lo debe de tener, pero sin embargo recomiendo mucho el del municipio. Es personas profesionales y el acompañamiento es sumamente profesional, y la realidad que vemos muchos cambios, porque una vez normalmente se concentra en la persona con discapacidad y lo pobreteamos, pobrecito, ¿qué va a hacer de él? Pero nos olvidamos del cuidador primario,
que también entra en el duelo y lo arrastra igual, Sí. pero ese, ¿por qué no lo atendemos tan bien, no? Entonces, él acaba vacío, él acaba todo desgastado, todo frustrado, porque la vida de los dos cambia. Sí. Hablando de una pareja, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ese acompañamiento es tremendo y así debe de ser tal cual. Qué fuerte. Para cerrar, bueno, antes de cerrar, va a haber una dinámica que ahorita te pongo para reírnos un poquito, Caray, pero ¿no lo dijiste? no venías preparado. Ok. No, va a haber algo bien chido. Me encantaría, por favor, los que nos... Ha habido buenos comentarios, me gusta la gente, bueno, hay mucho cariño para ti, pero también hay gente que sí dice o menciona la importancia de hablar de estos temas. Entonces, muchas gracias a todos. Si hay una pregunta, es el momento para hacerla. Pero a ver, tú como motociclista y como trabajador social en el tema de la discapacidad, ¿hay algún mensaje que te gustaría darle a la comunidad biker que nos escucha para cerrar el programa? ¿Qué les dirías? Me gustaría que se formara una comunidad más solidaria, ¿sí? Y aperturarnos un poquito más hacia al disfrute que nosotros tenemos, que sabes tú que te da el camino. Sí. No importa la cilindrada, eso es lo de menos, pero tomar camino y sentirte libre y sentir el viento en tu rostro es algo que no se compara con absolutamente nada. ¿Por qué no nos abrimos poco y compartimos eso con las personas con discapacidad? O sea, si tú haces eso, como lo hicimos esa vez, Mau, con la comunidad sorda, le vas a cambiar la vida, y no estoy exagerando, porque te aseguro que las personas que estuvieron con nosotros se acuerdan todavía de eso, ¿no? Sí, Y lo sí, agradecen. definitivamente. ¿Por qué no organizamos algo así y les vamos a cambiar la vida y la percepción de la libertad de esas personas que, siendo libres, se sienten atrapados dentro de su discapacidad? Es cierto. Y la moto es un vehículo tremendo y padrísimo para darles un poquito de libertad. Entonces, invitar a la comunidad, ya escucharon, por favor, ya saben que somos un programa abierto a todas las iniciativas. Si alguien tiene una buena idea y la quiere compartir con nosotros, por favor, me encantaría. Si nos quieren invitar a trabajar con algún grupo, me encantaría. Yo con Edgar llevo años haciéndolo y tenemos hoy, gracias a un trabajo de mucho tiempo los dos, hoy tenemos, yo creo que los recursos, los contactos para hacer esto posible, ¿no? Entonces, por favor, invítenos. Si se les ocurre alguna idea, cuenten con nosotros. Pues bien, Edgar, el tiempo, la neta, cada jueves se me va volando. Yo podría hablar contigo otras 3 horas de este tema, porque además nos echamos muy buenos debates. Te voy a hacer una serie de preguntas. Son 10 preguntas que les estoy haciendo a todos los invitados de unos meses para acá. Estas 10 preguntas es para conocer tu vida privada, tu yo motociclista, ¿va? Pero estas preguntas, el reto es que solo puedes contestar sí o no. No quiero más explicación, no me cuentes el por qué, solo vas a poder decir sí o no. Claro. Te voy a hacer 10 preguntas que se las Ok. he hecho a todos y así es como te van a conocer un poquito más como Sí, motociclista. sí, claro. Venga, ¿estás listo? Sí. Hecho. A ver, platícame. Mira, justo Full ya nos está diciendo que vayamos con el mismo grupo, estuvo de lujo. Gracias, Full, porque tú eres gran promotor de Sí, estas Full. iniciativas. Un abrazo desde quiero aquí mucho, hermanito. y de muchos motociclistas, yo sé que están conmigo. Bien, Edgar, a ver, ¿te has caído alguna vez en moto y no lo has contado en casa? No. Ok. ¿Alguna vez te ha sanado el alma la moto o una rodada? Sí, claro, sí. ¿Comprarías una moto sin saberla manejar solo para verla en tu sala? Sí. Aparte nos reímos porque lo sabemos, ¿no? ¿Tendrías una moto solo por estética, aunque no sea nada cómoda? No. Ok. ¿Has manejado sin casco alguna vez? Sí. ¿Cambiarías tu auto por una moto? Sí. ¿Has sentido que tu moto te salvó de más cosas que un accidente? Sí. ¿Crees que en México falta cultura vial para los motociclistas? Sí. ¿Te harías un tatuaje con el logotipo de tu moto favorita? No. ¿Dejarías todo por hacer un viaje en moto por el mundo? No. Pues bien, señores, él fue Edgar Campos, alias Bandera,
un excelente motociclista. Si lo ven en la calle, salúdenlo. Va rodando en todo tipo de motos. Y si necesitan apoyo con el tema de grupos vulnerables, acérquense a él. Te encontramos en DIF Municipal. Así es. Y si no, me escriben y yo les paso el contacto directo. Bien, entonces, pues, una vez más, muchas gracias, Adrián, en los controles. Muchas gracias a 2+2 desde Puebla, nuestra casa que nos permite llegar hasta sus hogares. Y Edgar, pues no sé si antes de irnos le quisieras enviar un saludo, un abrazo a alguien que te haya estado escuchando. Sí, claro, a mis hermanos de Widow Sons de Mérida, José Cantarell de Puebla también, Alejandro Silva. Y pues ellos también hacen labores altruistas tremendas. En algún momento me gustaría que alguno de ellos viniera. Es un motoclub tremendo en Puebla. Invitadísimos. Y bueno, a mi novia Laura que me está escuchando. Siempre. A mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, mi hermanita Doris que anda por ahí. A todos mis hermanos fraternales igual. Les mando un abrazo, gracias por estar aquí y compartir este tema que es muy importante, interesante. Métase un poquito más. Les mando un abrazo y gracias por todo. Fulgencio, gran maestro, gran hermano, y te recuerdo siempre con mucho cariño, hermano. Muchas gracias. Julio, Chava, Yaja, todos los que nos vieron en todo México, les mandamos un besote. Nos vemos el próximo jueves. Como siempre se los pido, por favor, no toquen el claxon y manejen con precaución. Recuerden que el asfalto, pues es de todos. No porque vayas en auto puedes pasar encima de la moto, y moto no porque vayas en moto puedes pasar encima del ciclista, y ciclista no porque tengas ciclovía puedes pasar encima del peatón, y peatón respeta a los animalitos y las plantas. Saludos, Iván Catrip también, todos. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Este no es cualquier mole, es el mole de México para el mundo, con el mero sazón de las abuelas. Te presentamos mole en polvo artesanal Shalostock, elaborado con productos de la más alta calidad. Si quieres consentir a tu paladar, mole Shalostock debes probar. Encuéntranos en redes sociales como Mole Shalostock o haz tu pedido al 2224-01-3019. Mole artesanal en polvo Shalostock, un regalo del corazón de Puebla capital. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.